y otros 2 años más en Carolina del Norte, donde trabajó con el que después sería Premio Nobel de Medicina del 2007, nos comentará él. A su vuelta sacó la plaza de profesor en la Universidad de Zaragoza, luego la de catedrático, y actualmente su línea de investigación se trata sobre el efecto de la dieta en el desarrollo de la aterosclerosis, formando distintos componentes. Y bueno, ahora no quiero entreteneros más y ya pasamos a escuchar la charla en la que habla de la investigación como una forma de vida. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí y os diré por qué. Este señor que tenéis aquí es don Francisco Grande Cobian, el que da nombre a este centro. Y este individuo que veis aquí, más joven, con las barbas oscuras, es el que os va a hablar. O sea que tuve la suerte de conocer a don Francisco, de pasar muchos ratos con él. Fue nuestro fundador del departamento y era una persona con un ingenio y una personalidad francamente arrolladora. O sea que por eso pues, me gusta mucho que este centro honre su presencia. Sin más preámbulo, pues voy a pasar a contaros un poco cómo se hace uno investigador, cómo hay que hacerlo en este momento, y el esquema que voy a seguir es cómo se hace un investigador, dónde se trabaja, qué puede uno investigar y en qué investigamos nosotros en este momento. Para hacerse investigador hoy vosotros, pues evidentemente tenéis que empezar acabando un grado. Los grados que os vais a enfrentar pueden ser de 4, 5 o 6 años. Si hacéis un grado de 4 años, evidentemente tenéis que hacer un máster. Si hacéis un grado de 5 años, como por ejemplo farmacia o veterinaria, el máster no es necesario. O medicina con 6 años tampoco es necesario el máster en este momento, porque ya tenéis créditos suficientes. Los pondréis en los 300 créditos que se necesitan para seguir avanzando. Pero en la mayoría de los grados, los de 4 años, tenemos que hacer el máster. Hay que trabajar, hay que sacar buenas notas porque todo el mundo quiere hacer investigación, pero evidentemente las posibilidades son pequeñas, entonces hay que ser bueno. Entonces tienes que tener pues, un expediente de 8 sobre 10, hay que currarse las cosas. Cuando se entra al máster, el máster en este momento en la Universidad Española es un año, suele ya estar financiado, hay contratos, ya gana salario en este momento. Y cuando se acaba el máster, se entra ya en la fase de doctorado, de investigación, que también está financiada, y que normalmente vienen a ser 3 años. Si se está en un grupo de investigación, más o menos organizado, pues en 3 años se suele sacar el doctorado, y uno ya se ha formado para hacer investigación, que es lo que permite el doctorado. Pero esto es un mundo que hay que seguir aprendiendo, entonces también hay que no dormirse en esta etapa, hay que publicar unos 13 trabajos. España es muy competitiva en este momento, os diría que más competitiva que el resto de Europa. En Europa, cuando tengas 2 trabajos publicados como primer autor, o sea, que has hecho el trabajo tú, es más que suficiente, y de hecho muchos de gente que ha hecho las tesis conmigo se ha ido a trabajar a Oxford con menos trabajo, pero en España el nivel está muy alto, hay que tener trabajo. Entonces, cuando tienes trabajos, las fundaciones privadas o el propio gobierno te financia para que vayas a hacer una estancia postdoctoral. Entonces, es lo que yo hice. O sea, yo fui financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia a Estados Unidos a hacer 4 años de investigación. Entonces, es muy conveniente salir, estar en otras universidades. Primero, porque se pierden los complejos. No somos ni peores ni mejores que el resto del mundo. Pero, cuando tienes los medios, eres tan brillante como ellos. Entonces, eso es muy bueno aprenderlo, ¿no? Para no tener complejidad. Y por otra parte, te haces bilingüe. 4 años en un país, pues no te da complejo la lengua a la vez. O sea que es una experiencia muy formadora de todas las cosas. Bien, uno acaba esta etapa y entonces ya empiezan las fases de estabilización y puedes seguir por las empresas. Las empresas, si tú tienes el perfil que a ellas les interesa, te contratan y punto, te quedas en la empresa haciendo la investigación. Los organismos públicos pues vuelven a ser otra vez competitivos. Tenemos el Consejo Superior de Investigaciones
científicas, las distintas universidades o centros de investigación, pues como el Centro de Investigación de Tecnología Agroalimentaria, el Centro de Investigación Medioambiental en Madrid, etcétera, etcétera, que tienen una serie de contratos de trabajo en los cuales pues, tú tienes que, es una convocatoria pública y tienes que participar y te tiene que ir todo bien y haber trabajado. Entonces, te financias en una primera etapa durante 3 años con el contrato Juan de la Cierva y después te promocionas al contrato Ramón y Cajal. Entonces te vas haciendo un investigador ya más consolidado. En la universidad la carrera empieza siendo profesor ayudante y se pasa a contratado doctor. Estos son los puestos en los que uno todavía no es funcionario, sino que simplemente está ya con una cierta formación, pero no es funcionario. Y en los hospitales los puestos que hay son el contratado Sara Borrell o el contratado Miguel Serra. O sea que hay unas distintas gamas para poder estar trabajando a la vez que estás haciendo investigación. Cuando ya pasa uno todas estas etapas que son formación y trabajo, pues es cuando prácticamente la administración ya te estabiliza y se pasa al funcionariado. Las empresas te estabilizan cuando pasan 2 años, porque la ley les obliga, un contrato indefinido por 2 años te tienen que estabilizar, y el consejo tienes que pasar oposiciones y las plazas se entran normalmente de colaborador, luego a los pocos años se avanza a investigador y luego profesor de investigación. En las universidades se entra el profesor titular y a los 7 años y con una carrera más o menos que te la tienes que currar, puedes aspirar a ser catedrático. En los otros organismos de investigación, ellos ya tienen el investigador y lo único que van añadiendo es dinero, no tienen las categorías tan definidas. Y los hospitales suelen hacer contratos de facultativo especialista y luego ya facultativo especialista y jefe de servicio, jefe de sección, jefe de servicio. O sea, son todas las categorías administrativas en las que ya eres funcionario. O sea, en principio estás estabilizado como trabajador. Bien, ¿qué puede uno investigar? Pues si estás en una empresa no tienes creatividad. La empresa tiene que vender un producto, tiene unas dificultades en el mercado, entonces tiene que resolver sus dificultades o tiene que investigar nuevos productos para meterlos en el mercado, con lo cual las necesidades de la empresa. Si estás en un organismo público de investigación, en un hospital, es libre, tu propia idea, con tal de que la puedas defender y seas pues, suficientemente creativo para sobrevivir. En el momento en el que estamos, yo os voy a contar mi experiencia de lo que hago y os voy a situar en qué momento vivimos. Pues estamos aquí, estamos en el 2016 y es un momento en el que en investigación biomédica se va a una velocidad como no se ha ido nunca en la historia. Y fijaros esto, en el año 90-80 prácticamente no conocíamos ningún genoma, algún virus o poco más. Desde el año 80 hasta el 2000 se empezaron a secuenciar muchísimos organismos, genomas, bacterias, genomas de bacterias, de virus, etc. Desde el año 2000 secuenciamos genomas completos de individuos. Y antes se tardaron muchos años en secuenciar el genoma humano, pero es que ahora se tarda una semana. O sea que la capacidad que tenemos para generar conocimiento es bestial. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis ya genomas absolutamente completos. El humano, pues está ya, se han necesitado 105 revisiones hasta tener el borrador completo de los 3.000 millones de pares de base. No ha sido una cosa fácil, pero otra especie que va muy avanzada es la del ratón. Estamos ya con una revisión 103 que prácticamente está muy completa. Quedan como 300 nucleótidos, una cosa así, sin asignar de 3.000 millones de nucleótidos. O sea que fijaros la precisión con la que se llega ahora. Pero esto no va a parar. No va a parar porque hoy se secuencia el genoma en este tipo de chips. Este chip ocupa exactamente lo que es mi dedo. Y aquí se mete el genoma de una persona y en unos 30 minutos más o menos la máquina genera la secuencia de nucleótidos. Con lo cual es evidente que el ritmo va a ser mucho más frenético. Estamos ya no solo en tiempo de genomas, sino en tiempo de genomas a $1.000 o 1.000 euros. Se
puede secuenciar el genoma de cualquiera de nosotros a un coste de 1.000 euros y bajando. O sea que en los próximos años pues, va a ir esto mucho más rápido y más acelerado. Bien, pero sin embargo, cuando se echa un vistazo a un cromosoma, resulta que lo que aparece es enfermedades. Ningún cromosoma todavía está puesto una sonrisa bonita, una actitud positiva ante la vida, una inteligencia despierta, ningún cromosoma. Lo único que hay son enfermedades puestas. Entonces, este autor de un libro que os aconsejo que leáis porque es entretenido, Mark Ridley, es un periodista de The Economist especializado en biomedicina. Si lo leéis es curioso porque va contando la historia de fracasos que hay en cada cromosoma de nuestra especie, los 23 cromosomas. Pues bien, estamos en un punto que ¿cómo puede ser esto? Pues muy sencillo, porque podemos leer las secuencias, pero no sabemos lo que hacen en la mayoría de ellas. Entonces, ¿sabemos ya el número de genes que tenemos? Sí, tenemos 20.344 codifican para proteínas. ¿Pero de cuántos sabemos la función en este momento? 2.000, nada más. Es decir, quedan 18.000 genes que tenemos que encontrar la función. Queda muchísimo trabajo para todos los que queráis seguir en este aspecto. ¿Y cómo buscamos la función? Pues la función con un tipo de aproximación que probablemente los científicos de dentro de un siglo digan qué burdos eran los científicos de principios del siglo XXI. Y es que nuestra aproximación es así, buscar por exceso o buscar por defecto. Entonces, ¿qué hacemos en un exceso? Pues ponemos muchas copias del DNA que codifica para una determinada proteína. Esto hace que se acumule esta proteína en unas cantidades salvajes dentro de una célula y vemos qué pasa. Esto es una aproximación realmente muy burda, pero es la que tenemos. Y es con la que se está generando muchísimo conocimiento. La otra aproximación que tenemos es, yo tengo el genoma de mi madre, la secuencia de DNA, la secuencia de DNA de mi padre, y quiero quitar las dos copias de un determinado gen. Lo puedo hacer, ya tenemos tecnología para hacerlo. Entonces, inactivo la copia del DNA de mi madre, la copia del DNA de mi padre para un determinado gen y veo qué pasa. O sea, qué pasa en un determinado individuo que no tiene ni una copia de otra funcionando. Entonces esto es lo que llamamos una aproximación por defecto, pero muy burda, porque quitamos al 100%. Los pequeños matices no los conocemos. Pues bien, esto es lo que tenemos como estrategia, como paradigma para avanzar. Cuando nos planteamos un organismo, no nos queda más remedio que utilizar animales modificados. Y cuando sobreexpresamos mucho en DNA, hablamos de animales modificados de sobreexpresión, y cuando quitamos las dos copias del gen, hablamos de animales modificados de supresión. Y esto lo hacemos con relativa facilidad. Por ejemplo, animales modificados por supresión, lo que hacemos es cogemos el gen, cogemos la zona que hace que funcione el gen, la zona 5', lo inyectamos en el núcleo masculino del cigoto, y este cigoto lo llevamos a una madre pseudogestante. Es decir, una madre que ha copulado con un macho estéril y que le hace creer que está embarazada. Entonces a esta madre le transferimos este embrión y las crías que nacen llevarán el gen que sobreexpresa una determinada proteína. Esto es un animal modificado de sobreexpresión. Y esto empezó a hacerse en los años 80 y hoy pues ha alcanzado ya una madurez total. Se pueden hacer animales modificados de sobreexpresión de todas las especies y de hecho se han hecho y están contribuyendo ya a producir medicamentos, porque se han hecho cabras que producen insulina, la insulina sale en la leche y es muchísimo más barata esta insulina y sale una insulina de la misma calidad que la que produciría nuestro páncreas. Con lo cual, esto es una estrategia que ya tenemos. Y este año, después de 16 años de estar detenido este proceso para estudiar muy bien las consecuencias éticas y implicaciones que podían tener y en la cual ha habido audiencia pública de la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos, la famosa Federal Drugs Administration,
Todo el mundo hemos podido expresar nuestra opinión durante 5 años pensando si estábamos a favor, si estábamos en contra, y después de sopesar más de 20.000 opiniones de todo el mundo, se ha llegado a la conclusión de que el salmón que sobreexpresa la hormona de crecimiento y que es más grande es seguro para la alimentación humana y se puede vender ya. Con lo cual, a partir de ahora, incluso algunos alimentos que vamos a ver en animales van a venir producidos por este tipo de transferencia génica. Bien, ¿qué pasa con la otra posibilidad? Es decir, tenemos que quitar las dos copias materna y paterna de un determinado organismo. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí tenéis un gen, suponer la doble hebra del DNA, y yo quiero quitar este gen. Pues para quitarlo tengo que preparar en el laboratorio un proyectil, una especie de DNA que vaya al gen y lo cambie. Entonces, cojo esta zona que es común, cojo esta zona que es común y tengo que poner sistemas que me permitan saber en qué célula se ha producido este tipo de reemplazamiento. Este proceso de lanzar un DNA extraño al genoma y que reemplace al DNA original es lo que se llama recombinación homóloga. Y es un proceso que tiene una frecuencia en la vida real igual que no salga el sol mañana. Porque mucha gente piensa que el DNA puede modificar, pero si nos hubiéramos modificado por el DNA, seríamos transgénicos todo el mundo a estas alturas. Estamos comiendo pollos, estamos comiendo espinacas, estamos comiendo materiales que contienen DNA y no nos modifican. ¿Por qué? Porque tenemos el sistema de defensa del genoma. El sistema de defensa del genoma es tan eficaz que esto solo ocurre una vez cada 40 millones de células. Es un fenómeno muy eficaz de defensa que tenemos para protegernos. Pues bien, cuando tú quieres saltarte este sistema de defensa, evidentemente hay que poner trampas. Entonces ponemos trampas que son sistemas de selección positiva que permiten enriquecer la célula que haga la recombinación homóloga y sistemas de selección negativa para que esto no se incorpore en cualquier punto del genoma, sino que se incorpore en el punto preciso y exacto del genoma que a ti te interesa. De tal forma que cuando se produce la inserción del proyectil, nosotros tenemos este genoma. Hemos reemplazado el gen por un gen extraño. Ya no está este gen, ya no se va a producir la proteína. Pero cuando queremos producir un organismo, un mamífero, ¿cómo lo podemos hacer esto? Pues hay que trabajar con las células embrionarias totipotenciales. Entonces, el ratón, las células embrionarias totipotenciales son esta pequeña masa de células que está en el blastocisto. Estas células, y en los mamíferos igual, de estas pequeñas masas de células internas, esto es donde sale todo nuestro organismo. Las otras células de aquí son la placenta con las que nos vamos a conectar a nuestros padres, a nuestra madre concretamente. Entonces, de estas células se sacaron y se cultivaron in vitro. Y entonces estas células son las que se modifican. La otra especie que también se han sacado estas células es la rata, que también se cultivan in vitro. Pues bien, nosotros cogemos estas células, las cultivamos en el laboratorio y ponemos ese proyectil de DNA. Entran y las que sobreviven pues son las células que hacen la modificación genética. Estas células normalmente lo que vamos a hacer es cogerlas, en el caso del ratón, de un ratón que tenga un color de piel para poder seguir bien las células. Entonces, las células las tenemos que inyectar en blastocistos para que puedan crecer, porque en el laboratorio todavía no somos capaces de dar lugar a un organismo entero. Entonces las metemos en un blastocisto y el blastocisto lo cogemos de un animal que tenga un color de piel distinto. Entonces cogemos normalmente animales negros y las células que manipulamos en el laboratorio son marrones. Entonces la consecuencia es que esto es como se inyecta, es un microscopio especial. Aquí tenéis el blastocisto y aquí tenemos las células en una pipeta, entonces metemos 6 más o menos, y estas, aunque están fuera, buscan automáticamente a sus compañeras para formar el nuevo organismo. El blastocisto tampoco lo podemos cultivar nosotros todavía en el laboratorio, la gestación tiene que ser dentro de un útero materno, lo llevamos a una hembra pseudogestante
y esta hembra pseudogestante dará una descendencia que denominamos quimera. Quimera porque tiene zonas de la piel que provienen de la masa interna de este blastocisto y zonas de la piel que provienen de las células que hemos modificado genéticamente. Este es el aspecto real que tienen las quimeras. Entonces, una quimera es tanto mejor cuanto más marrón sea, porque significa que tiene más células de estas que hemos modificado. En cambio, esta es mucho peor porque tiene más células de las que no están modificadas genéticamente. Bien, esto ya es una rutina, cantidad de sitios que hacen este tipo de animales. Y el problema que podemos tener es que tenemos la quimera, pero no sabemos si la modificación genética se va a incorporar a las líneas germinales. Es decir, si va a ir al testículo y va a producir espermatozoides, o si va a ir al ovario y va a producir ovocitos. No lo sabemos, no lo controlamos. Hay una forma muy fácil de investigarlo, y es casando. Si tú casas la quimera con un animal normal, observas en la descendencia, si os sale un animal negro, es decir, que provienen de estas células sus espermatozoides. Si sale marrón, provienen de estas células. Entonces, este es interesante. Entonces, aquí tenéis un matrimonio, un ejemplo de matrimonio. Aquí tenéis el animal, la quimera marrón, aquí tenéis el animal normal, negro. Estos animales negros, pues evidentemente no tienen interés porque no están modificadas sus células, no han pasado a la descendencia, pero estos cuatro sí que tienen interés porque han pasado a la descendencia. Bueno, estamos aquí, ya tenemos este animal que evidentemente es heterocigoto, porque solamente tiene modificada la copia del DNA de su padre. La de su madre era normal, es un animal heterocigoto. Tenemos que cruzar el heterocigoto con otro heterocigoto. Pero los ratones tienen un código ético. Nunca copulan con hermanos. Ratones que nacen con la misma camada, son hermanos, jamás copulan. Entonces tú tienes que esperar que nazca este animal y tienes que esperar que nazca otra generación de animales para que tengas otro heterocigoto. Combinas los heterocigotos y aquí viene ya la proporción mendeliana. Cuando tienes dos heterocigotos, pues te sale un homocigoto, un animal normal y dos heterocigotos. En frecuencia mendeliana, si tu gen no tiene ningún problema en el desarrollo embrionario del animal. Bien, este desarrollo fue una concepción intelectual de estos tres caballeros. Oliver Smithis descubrió que se podía lanzar un proyectil y se recombinaba con el genoma. Martin Evans fue capaz de aislar las células de la masa celular interna y cultivarlas en el laboratorio. Y este caballero, Mario Capecchi, fue el que vio que había que poner un sistema de selección para poder enriquecer, porque si esto ocurría en 40 millones, pues encontrar la célula que ocurre una en 40 millones es un trabajo tedioso. Entonces él encontró el sistema de selección que permite encontrarlo muchísimo. Y fueron el premio Nobel de Medicina del 2006. Yo tuve la suerte de estar con él, con Oliver Smithis, y para que diga, es un señor que no hay manera de que se descorazone cuando las cosas no salen. Tiene una capacidad de trabajo fuera de sí. Podía estar trabajando todos los días de 9 a 12 de la noche, el experimento no le salía a las 12 de la noche y se ponía a trabajar. Es como un sacerdocio. Y su única pasión es volar. Aquí le tenéis, el trabajo no daña, tiene 87 años, y aquí le tenéis pilotando su avioneta. Cuando se fue de profesor a la Universidad de Carolina del Norte, la condición que puso para irse es que tuviera un campo de aterrizaje, porque si no, no se iba. Es así. Y el dinero del premio Nobel lo entregó. Es 1 millón de euros y lo dividió entre 333.000 euros, y fue a las 3 universidades en las que se ha formado: Wisconsin, Carolina del Norte y Oxford. Las 3 universidades. Él no quería el dinero porque bastante satisfacción le ha dado la ciencia de ser una persona reconocida y de vivir pues, una vida plena. Hoy tiene 92 años, sigue trabajando y con la misma ilusión que tenía siempre. Es un auténtico modelo de persona.
Y bueno, pues, tuve la suerte, la inmensa suerte de haberle conocido y la verdad es que es increíble. Pues bien, la tecnología de generación de animales que carecen de genes ha evolucionado muchísimo y ya también podemos decir que se puede hacer en todas las especies. Ya se ha hecho genes, ratones que fue el primero, que carecen de genes, se han hecho ratas, se han hecho conejos, se han hecho cerdos y ya también primates recientemente. Y nos sorprendemos. Fijaos aquí, este es un ratón que le falta un gen y fijaos la mutación de ese mismo gen en humanos. Fijaos la distribución de hipopigmentación que se presenta entre las dos especies. No somos ratones, evidentemente, pero todos los mecanismos de conservación de la energía, de respuestas y tal, los tenemos comunes. En la evolución se ha simplificado muchísimo este mecanismo y este es un buen ejemplo. Para terminar, voy a contar un poco en qué estamos haciendo nosotros, simplemente uno de los trabajos. Nosotros trabajamos en enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares son la principal fuente de muerte en todo el mundo. En Europa suponen el 42% de las muertes. Y detrás de las enfermedades cardiovasculares está un fenómeno que es la aterosclerosis. Es decir, aquí tenemos la arteria coronaria, con el tiempo y malos hábitos o variantes genéticas que no son favorables, hacen que se depositen depósitos de lípidos debajo de la pared interna de las arterias. Y ese es el proceso de aterosclerosis. Pues bien, nosotros tenemos un modelo animal que es el ratón que carece de la polipoproteína D. Y este ratón es un animal que consume la grasa, como cualquiera de nosotros. Al consumir la grasa, como la grasa es insoluble en agua, va vehiculizada en sangre en kilomicrones. Estos kilomicrones se procesan para dar el alimento a todas las células del organismo, pero los kilomicrones al final tienen que salir por el hígado. Pero como este ratón carece de la polipoproteína E, no pueden salir por el hígado. Entonces, ¿qué le pasa a este animal? Pues, fijaos, este era el ratón normal que hay en la naturaleza. El ratón en la naturaleza, el espontáneo, no desarrolla aterosclerosis, está protegido de tener aterosclerosis. Y fijaros, está toda su arteria teñida con un colorante para lípidos. Fijaos qué arteria más limpia. Viven los años que viven, los 2,5 o 3 años que vive un ratón, pero no tienen nunca aterosclerosis. Y este es el ratón carente de la polipoproteína. Esos kilomicrones con la grasa que no pueden salir por el hígado se van a las arterias. Y fijaros qué placas teñidas de lípidos, de depósito, en la zona del callado de la aorta y en la zona de la región lumbar, que es donde primero empieza la aterosclerosis en la mayoría de las especies. Pues bien, utilizamos este modelo y nos interesa mucho cómo influye la grasa de la dieta. Probablemente nos interesa mucho la dieta mediterránea. Estamos en un país que tiene la dieta mediterránea y nos interesa potenciarla, porque no se debe perder una cosa que ahora es patrimonio de la humanidad. Entonces, la dieta mediterránea se caracteriza por tener poco colesterol y la grasa entra del aceite de oliva. Pues bien, el aceite de oliva, cuando empezamos nuestras investigaciones, estaba muy denostado y se pensaba que era incluso perjudicial. Entonces, la idea nuestra era de decir, bueno, si se ha utilizado en la cuenca mediterránea durante 2000 años y la cuenca mediterránea ha tenido muy poquitas enfermedades cardiovasculares, quiere decir que el aceite de oliva no debe ser tan malo. Entonces empezamos trabajando con aceite de oliva virgen extra, es decir, el que es el zumo directo del fruto del olivo. Porque este es lo que le diferencia de cualquier otro aceite, que no es de una semilla, es de un fruto. Diseñamos un experimento con nuestros ratones que desarrollan la aterosclerosis, que la desarrollan en 2 meses. Les pusimos aceite de oliva virgen extra, sin colesterol, en la misma cantidad que entra el aceite en la dieta mediterránea, bastante grasa, porque se utiliza todo con aceite de oliva, y pusimos un aceite de girasol de alto contenido en oleico. Porque se dice, o entonces, cuando hicimos este trabajo en el año 98, que el aceite de oliva, su principal papel se debía al ácido oleico.
y para ver si realmente era el ácido oleico el responsable, diseñamos en colaboración con la industria un aceite de girasol que tenía el mismo contenido de ácido oleico que el aceite de oliva virgen extra. Le dimos las dietas a los ratones durante 12 semanas, que es lo que duran nuestros experimentos, y al final sacrificamos a los animales y el tipo de experimento que hacemos es sacamos la aorta, cortamos la base de la aorta, tiene este aspecto, veis aquí los inicios de las válvulas, y esto es toda la lesión aterosclerótica. Con un ordenador se calcula este área y esto se hace animal por animal. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues aquí lo tenéis. En animal control, los animales tenían este desarrollo de aterosclerosis, y el animal que recibía aceite de oliva virgen extra tenía muchísima menos aterosclerosis. Es decir, el aceite de oliva virgen extra era francamente protector para el desarrollo de la aterosclerosis. Esto lo hicimos ya en el año 99, fue uno de los primeros trabajos que hicimos en nuestro grupo. Y en cambio, el girasol de alto oleico pues no era tan protector como el aceite de oliva virgen extra. ¿Por qué se producía esto? Bueno, pues todos habéis oído hablar del colesterol bueno, es decir, el colesterol en sangre que es transportado por las lipoproteínas de alta densidad. Y es bueno porque en la medida que se tiene colesterol transportado en las lipoproteínas de alta densidad, cuanto más se lleva en sangre, menos incidencia de enfermedad cardiovascular. Hay una relación inversa entre las enfermedades cardiovasculares y el colesterol transportado en sangre. Estas lipoproteínas de alta densidad tienen los lípidos, pero tienen una apolipoproteína que es la que hace que se produzcan, y es la apolipoproteína A1. Dijimos, ¿qué pasará en estos animales en la apolipoproteína A1? Y la medimos. Y fijaros lo que nos encontramos. Es decir, la apolipoproteína A1, por efecto del aceite de oliva virgen extra, subía muchísimo, subía el colesterol transportado en las lipoproteínas de alta densidad, el colesterol, lo cual nos explicaba por qué estaba disminuyendo la lesión aterosclerótica. Bien, ya como mensaje, para resumir, es el aceite de oliva virgen extra disminuye la lesión aterosclerótica asociados a cambios de la apolipoproteína. Con todos estos animales, los transgénicos y tal, disponemos de una herramienta de trabajo poderosísima para estudiar el estudio de los componentes ambientales en el desarrollo de la aterosclerosis. Y lo podemos hacer en un tiempo de 12 semanas. Recordad que la aterosclerosis en humanos lleva 40 años. O sea que si no quisiera hacer muchos de los estudios que hemos hecho nosotros, se precisarían como 400 años para hacer los estudios. Entonces hemos podido demostrar la influencia del aceite de oliva virgen extra, que es lo que os he contado, más otros muchos estudios que no hacen el caso porque esto es una introducción. Todo esto nos hace plantear que a un futuro, y es con toda la información que vamos a ir recogiendo de mutaciones y la dieta de componentes ambientales, vamos a poder predecir el alcance de una determinada mutación en un entorno genómico y ambiental. Y bueno, por supuesto, ahora tenemos que empezar una campaña de educación, porque claro, después del trabajo que nos cuesta crear este tipo de ratones, si ahora vienen estos y creen que es parte de su alimento, pues hemos perdido el trabajo. O sea que, como broma, pues, en fin, esta diapositiva. Bueno, os agradezco mucho vuestra atención, tanto en mi nombre, como en el equipo que me ayuda, como de las agencias que nos financian. Pues muchas gracias. Y nuestro trabajo, junto con el de otros, ha tenido ya una repercusión importante. Fijaos la revista norteamericana Time, lo que decía hace unos años del olivo. El olivo, que parecía que era una planta sin ningún sentido, ahora es el árbol del tesoro, que tenemos que cuidar en la tradición. Pues nada más, muchas gracias. Más conveniente para dedicarse, en este caso, a investigación biomédica o biosanitaria? No hay grado especial. Se puede desde farmacia, se puede desde biotecnología, biomedicina, se puede desde medicina.
medicina, lo que pasa es que en medicina, digamos que pierdes un tiempo si realmente no vas a ser médico que cuide a los pacientes, es más eficaz que te vayas antes, si te interesa este campo. Pero puedes ir desde cualquiera. O sea, realmente la versatilidad humana es lo bueno que tiene, que con una formación de un titulado superior uno al final puede dedicarse. Entonces, pues sí, quizá estos de biotecnología, biomedicina, farmacia, son los más adecuados para una investigación biomédica, pero vamos, al final puede... Yo he visto gente que ha venido de filosofía en Estados Unidos, que son más libres para moverse en las carreras y implicarse después y hacerse el más brillante. Hay gente que hizo físicas, por ejemplo, en Estados Unidos también, que se meten en la biología y dan una solución con una perspectiva física que han sido brillantes, o sea que no hay, en definitiva, no sé, lo que es importante es que a la investigación te tiene que gustar. Eso requiere esfuerzo y a quien no le guste, pues evidentemente que se busque otra cosa. Esto hay que disfrutarlo y a veces es muy duro. Y tienes que irte y dejar la familia, y tienes que aprender con otra gente. También tienes recompensas. Vives con una gente que tiene un nivel intelectual y tienes un nivel de discusión que es fascinante. O sea, que tienes que manejar este tipo de pros y contras. Pero bueno, eso es la vida. ¿Se os ocurre alguna cosa? ¿Alguien quiere consultar algo? Incidiendo en lo mismo que ha comentado Victoria, en vuestro equipo de trabajo, ¿qué titulaciones estáis aquí, los que estáis en este equipo de investigación que estáis Pues sí, somos multidisciplinar. Hay químicos, hay bioquímicos, hay veterinarios, médicos. Es que es un tema importante porque... Biotecnólogos, biotecnólogos, por supuesto. Dentro del mismo equipo de trabajo. Sí, sí. Además, cada vez más, por ejemplo, cuanto más interdisciplinar sea, mucho mejor. Pero, por ejemplo, las soluciones que dan los ingenieros a veces son fantásticas, porque estábamos viendo esto del análisis de imagen y lo hacíamos muy manual, pero entonces de repente viene un ingeniero que coge la informática y dice, hombre, pues si estos son píxeles de tal color, que lo coge tal, esto lo procesa automáticamente un ordenador. O sea que el tener conexión con ingenieros te ayuda mucho, porque tiene otra visión y es fascinante. Todo el manejo de información, esto es una de las cosas que necesita gente también de informática, porque un genoma empieza a ocupar un disco duro. Entonces, si nos vamos a manejar con miles de genomas, necesitamos algoritmos que manejen la información muy ágil. Entonces, el que haya gente de distintos perfiles es muy positivo. Sí. Ha dicho que dentro de hospitales y demás y otras empresas son más sobre la creatividad de alguien. ¿Son estudios que están pensados para hacer o si dentro de un equipo se ocurre alguna idea y es apoyada, sale ese estudio? En hospitales también se es libre la idea. Bueno, en empresas también si hay creatividad para lanzar un nuevo producto o una línea de producción de producto, por supuesto. O sea, lo que pasa es que la empresa tiene que medir mucho más su inversión de lo que va a costar desarrollar esa idea que cuando tú pides un proyecto a una agencia, que las agencias, pues bueno, tienen más margen. Pero sí que también se tiene una flexibilidad a la modular en función de las nuevas ideas que van surgiendo, por supuesto. Lo que pasa es que siempre está más condicionado por el tipo de actividad. En las empresas pues te tienes que circunscribir al producto que ellos venden o a la línea en la que quieren vender. En hospitales, desde luego es como en los organismos públicos, es muchísimo más libre. O sea, si tú tienes una buena idea y hay una enfermedad que te interesa, lo que tienes que escribir es un buen proyecto, organizarlo bien, hacerlo verosímil, para que a quien le pides dinero crea en ti. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, sí. Muchas gracias.
Gracias.